El doc Juan Carlos de Pablo para analizar cada una de las medidas. Mariana Zubik, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mostrábamos recién el modo de país. ¿Qué dice ese modo de país? Bueno, hay mucho como para analizar, ¿no? Creo que es un proceso extraordinario, profundamente interesante y además desconcertante, ¿eh? Te deja algunas cosas, ¿no? Para que todos reflexionemos profundamente, sobre todo la clase política. Parece que es algo que estuvimos charlando nosotros en este programa y yo he intentado, pero bueno, no con mucho, no lo pude hacer, porque claro, la coyuntura política te va llevando a la agenda. Y me parecía que este proceso iba a ser inevitable, por supuesto, no advertí este porcentaje. Dado que es algo que yo lo había dicho en alguna oportunidad y era algo que me concitaba mucho interés, motivo por el cual empecé a consultar con sociólogos o filósofos para tratar de comprender, y lo viví desde el lugar donde vengo, en Santa Cruz, ¿no? Que vos me habías contado, y me acuerdo en este programa, dijiste, fue impresionante, vivo en Santa Cruz, fue impresionante cuando Milei fue de visita, que la gente que no se movilizaba, que había ido a verlo, y el resultado finalmente te dio la razón. Así es, sí. Pero además de eso, el tema es cuál fue la antesala de todo esto, ¿no? Y bueno, la antesala, a mi entender, todos estamos haciendo un ensayo para tratar de interpretar lo que nos sucede y lo que acontece, tiene que ver con un régimen de gobierno kirchnerista, ¿no? Del 2003 al 2015 y ahora nuevamente. Y estas son las consecuencias, ¿no? ¿Por qué te digo que esto yo lo viví? Para la consolidación o gestación o creación de este tipo de regímenes de gobierno necesitas sociedades fragmentadas, facciosas, ¿no? Y luego la consecuencia de eso es la destrucción del tejido social. Es decir, este tipo de regímenes de gobierno, como el kirchnerista, lo que hacen es atentar contra el tejido social. Destruyen los hilos que hacen al tejido social, para de esa manera, en esto del divide y reinarás, poder avanzar. Santa Cruz fue absolutamente claro ese proceso que luego de alguna manera se llevó a nivel nacional. Todo el mundo pensaba que el daño del kirchnerismo había sido la corrupción y muchas veces intentaba explicar que el daño más importante o el impacto más duro fue realmente cultural. Entonces, las consecuencias de un régimen político que nació en la división, en la fragmentación, el resultado de eso son sociedades mosaicos, sociedades facciosas. Muchos están estudiando esto en distintas latitudes porque hay un fenómeno global. Sucede que hay particularidades en la Argentina que son importantes atender, ¿no? Y esas particularidades, además de esto que todos dicen, ¿no? Democracias versus autocracias, y dónde es que empiezan a construirse esas autocracias, dónde empiezan a emerger los liderazgos del populismo, todos coinciden respecto a esto, en sociedades facciosas. Entonces, ¿por qué digo rotas de antemano, que venían rotas de antemano, que ese tejido social se destruyó, motivo por el cual empiezan a ser una alternativa líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, y las sociedades tienden a los extremos, a radicalizarse, y es lo que vivimos y estamos viviendo hoy en la Argentina. Y además me parece algo un tanto más interesante, que es como un ejemplo absolutamente evidente que fue esta elección, que fue cómo se rompieron todos los instrumentos de medición. Vos recién relatabas y mostrabas las encuestas. Claramente ninguna de ellas acertó. Ninguna. Y vienen no acertando hace muchísimo tiempo. Pero eso no era solamente que el instrumento de medición se había roto, sino que te marcaba claramente un síntoma social. Muchos de los encuestadores, yo antes trabajaba bastante en Santa Cruz con ellos, te planteaban que había una merma de no participación. La gente no quería siquiera responder el teléfono para esa encuesta, que es, ¿no? un síntoma también. Que es un síntoma. Pero bueno, hubieron otros síntomas que no quisimos escuchar ni ver. Hubo una ceguera colectiva que creo que impactó aún más en la clase política, casi en su totalidad, y que por eso esto ha sido desconcertante y tiene que ver con el instrumento que es la percepción. Entonces, ¿cuándo se rompe la percepción? Cuando ya no tenés el hilo conductor de un tejido social, que antes había un diálogo y había una conversación pública, política, que te iba advirtiendo de ese clima. Acá hubo una sorpresa total. Entonces, lo más alarmante fue eso, el daño de la percepción, que hace que muchos en este momento se sientan
a tientas, que esa percepción al haberse dañado, todo lo que vos tenías aprendido o adquirido, tanto en el oficio de la política como en otros ámbitos, no lo tenés más y tenés que volver a aprender. Y tenés que entender, creo hoy más que nunca, que no hay nada más importante que escuchar. Esa capacidad de escucha, por ejemplo, hablabas recién de Santa Cruz, donde vos vivís, y Cristina Kirchner está en un silencio profundo por estos días. Sí. Vos que la tenés tan estudiada, digamos, ¿por qué tiene ese silencio profundo? Porque se noqueó. ¿Se noqueó? Está noqueada, claro. Por más que en las listas de Massa sus candidatos al kirchnerismo más puro esté a la cabeza. Eventualmente, según cómo sucedan las elecciones, se terminó el kirchnerismo. ¿No? Y ella ha gestado a sus propios verdugos. Massa es uno de ellos. Termina el kirchnerismo, ¿no? Aun cuando estos continúen y signifiquen las mismas prácticas, no es más Cristina Kirchner, no hay más un Kirchner. Porque además el heredero tampoco tiene ni está en condiciones electorales de disputar ese trono. Ahora hay otro apellido en la Argentina y no cuenta ella, no está ella dentro de esa boleta. Por eso decís que calla, no porque está esperando una estrategia, sino porque esa estrategia ya no está. Ya no está más y todo lo que fue haciendo hasta ahora se dio cuenta que no hubo un rebote. Ellos perdieron el ámbito de representación, ya las personas que ellos representaban le dieron la espalda y un porcentaje de esas personas votaron a Milei. Entonces, acá hay un tema también respecto a este proceso que es extraordinario, que me parece interesante analizar. Todos pedíamos que los jóvenes participen y acaban de participar de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, con un mensaje claro. ¿Cuál es el mensaje? Y el mensaje es, no queremos más esto y vamos a probar una aventura, ¿no? Que la aventura es lo que estamos todos tratando de discernir y tratando de comprender de qué se trata. Ahí tengo una pregunta respecto de esta aventura, porque coincido con vos que esa aventura existe y que está. Cuando uno mira lo que pasa, ¿no? Hay declaraciones de Juntos por el Cambio que dicen voy contra el kirchnerismo, del kirchnerismo contra Milei ahora, como que lo sacaron de escena. ¿Ese debate no es viejo también para esta nueva sociedad? Digo, cuando ves muchos de los candidatos que están diciendo, bueno, estamos peleando contra el kirchnerismo y ves los spots, digo, pareciera que hoy esa batalla no es la que vio el electorado, ¿no? Mira, esta es mi interpretación y pueden enojarse muchos seguidores de Milei. Es un producto exactamente igual, con otro lema y con otro lenguaje, pero es un mismo producto, ¿no? Y más aún cuando empezás a analizar quiénes están rodeando a este nuevo producto, entre comillas, ¿no? El otro día leía, ¿no?, que está ya confirmado que los operadores judiciales de Milei son nada más ni nada menos que lo peor de la casta, de los sótanos y de la miseria en la política, ¿no? Santiago Viola. Santiago Viola viene de los servicios, una persona que intentó ensuciar a Casanelo armando testigos falsos, que además estuvo involucrado en la muerte de una persona en un accidente. Y fue nada más ni nada menos que el abogado de Leandro Báez, el hijo de Lázaro Báez. Ese es uno de los operadores. El otro operador es Freddy Lijo, el hermano de Ariel Lijo, megamillonario, operador conocido en Comodoro Pi. Nosotros lo hemos denunciado. Y el tercero es Guillermo Escarcela, que es testaferro de Scioli, que estuvo denunciado también por nosotros en innumerables oportunidades. Y esa triada, ese triunvirato, son los operadores de Milei. Entonces, digo, acá tenemos que empezar a observar y mirar este tipo de cosas, aun cuando haya una ceguera o un intento. Nosotros siempre hemos sido portadores de algunas noticias que no se han querido escuchar. Este tema lo conocemos mucho porque podemos dar testimonio al respecto. Y eso para mí es altamente preocupante, además de otro tipo de cosas, ¿no?, donde el kirchnerismo nace, una de las características más interesantes y más reconocidas es esta dicotomía amigo-enemigo. Es decir, que el que opina diferente es un enemigo.
¿no? Está la mosca La loca. mosca esta, la mosca esta, hay que matar la mosca. Apareció la mosca, una cosa de Yo loco. ¿Qué pasa acá con sigo usted? concentrado, pero... Ves que como intentás Tremendo, como un... tremendo. Estamos, si la matamos... No, sí, no sé si matarla, Es que es pero enorme, aparte. eso es gigante. Ahí está, no, me lo lo toquiste. dejamos, no. Ahí se va. Aparte, Está mundial. te digo, no sé cuántos años vive la mosca esta. porque ¿Hace cuánto? yo Hace un montón de programas la que vi está como instalada varios- acá. está acá, vive ¿No acá, será un dron? vive acá, puede ser un dron. La mosca de CQC, ahí está. Bueno, ya se va a ir. Decías, en este contexto... hay Bueno, que- a ver, en esto de la dicotomía amigo-enemigo, que construyó muy bien el kirchnerismo, donde el que opina distinto no es un adversario o una persona, es un enemigo, ¿no? Entonces, hay un tema del culto al pensamiento único, se anula el espíritu crítico y se exacerba el fanatismo. En ese tipo de situaciones, que nosotros la hemos padecido muchísimo, así nació el kirchnerismo. Entonces, yo lo que veo acá, en esta radicalización y esta situación donde hay cierta legitimidad, ¿no? Porque yo recuerdo cuando Cristina Fernández de Kirchner sacó el 54% de los votos, dijo, vamos por todo, ¿no? Y a mí la motosierra me equivale al vamos por todo. Entonces, ¿Vos sos hay que determinadas sostiene cosas... que es un populismo de derecha? Sí. Y tenés temor Pero es triste por... también, ¿sabes por qué? Porque esto genera muchas expectativas. ¿Por qué? A ver. Y genera muchas expectativas porque hay una sociedad agotada, cansada. Cuando recién hablábamos que el tejido social se rompió y ya no hay sociedad, lo que hoy hay es una comunidad de solitarios que están unidos por el miedo, por la sospecha y por el odio. Y ahí somos todos responsables. Entonces, cuando vos tenés una sociedad doliente que intenta depositar expectativas o tratar de salir con estos líderes mesiánicos, ¿no? Es duro tratar de quitar el velo y mostrar determinadas cosas. ¿Sabes qué me parece interesante, Mariana? Porque hasta ahora cuando pregunté a dirigentes Juntos por el Cambio respecto del fenómeno Milei y demás, no había autocrítica, no había una cuestión de mirarse al espejo. Era más de, bueno, el kirchnerismo, la alianza con tal y cual. Vos lo que decís es también hay que mirar para adentro. Pero si no hay autocrítica no se puede continuar. Y este fenómeno en parte también es consecuencia... Por supuesto, es un producto de eso, exactamente, de la ceguera, de no escuchar, de la soberbia. Mira, yo no participé en la campaña, yo termino mi mandato el 10 de diciembre, he participado activamente en política la mayor parte de mi vida sin un cargo, soy diputada nacional hace 4 años, termino ahora, ¿no? Y con ello concluye una etapa de mi vida, yo tomé una decisión respecto a eso. Ahora, cuando yo inicié en política, asumí como candidata parlamentaria del Mercosur y padecí lo que muchos hoy observan o la sociedad observa respecto a algún sector de la clase política, ¿no? Yo llevé adelante 2 campañas donde empoderé a los ciudadanos directamente, 2 campañas que fueron muy grandes, a través de las redes sociales, era una cosa bastante innovadora. Una fue Chau Privilegios y otra fue Chau Fueros. Fui la primera en hablar de los privilegios. Cuando es una anticasta. Claro, pero cuando esto pasó, gran parte y la mayoría de la clase política me enfrentó y me dijo, pero vos estás enfrentando, vos sos una antipolítica. Digo, no. Dice, pero vos estás contra el statu quo. Sí, pero no contra la política. Entonces, logramos eso. Logramos sacarle los fueros, logramos sacar el salario y logramos que el Parlasur nunca más esté en la boleta hasta que volvió el kirchnerismo y volvió a colocar para tratar de convertir eso en un refugio de inmunidad de fueros, ¿no? ¿Y qué hay que esperar para la próxima elección? Digo, faltan solo 2 meses y mucho tiempo, que son 2 meses. Para muchos es como una elección, no sé si te guías por un poco el boca a boca, las fuentes y demás, como que ya el camino estaría muy allanado para la Libertad Avanza. Pero, ¿qué pensás vos? No, no lo creo. La verdad es que no lo creo, entiendo lo que sucedió, espero y estoy absolutamente convencida además, hace un ratito conversé con Patricia, acá no es un tema de... porque se confunde el grito y la ira con la firmeza, ¿no? Y el temerario es interesante cuando vos sos un espectador, es interesante hasta es atractivo, ¿no? Te lo digo yo que he corrido en auto muchos años de mi vida y que la velocidad era fascinante.
Pero bueno, un corredor de artes tiene que tener coraje y templanza. Y eso tiene que tener un líder hoy. Patricia tiene eso. Es decir, para poder manejar en situaciones donde tenés que ir a alta velocidad, tenés un montón de obstáculos y tenés que empezar a medir respecto a la reacción de otro y llevas a mucha gente atrás, tenés que tener coraje, pero tenés que tener total y absoluta templanza. ¿Te parece que hoy estás llevando bien ese liderazgo pospaso? Sí, espero que todos la acompañen, porque hay una enorme amenaza hoy en la Argentina. ¿Cuál es? Bueno, la amenaza es el quiebre o no, o la continuidad o no, de determinadas cosas, porque necesitamos el fortalecimiento institucional de la Argentina, no la destrucción de esas instituciones, ¿no? Y creo que las alternativas que se ofrecen hoy como posibles son realmente una amenaza para eso. Un tema que creo que también es interesante analizar, que tiene que ver con el alineamiento geopolítico de la Argentina hoy con el tema de los BRICS, ¿no? Creo que acá hay que tener algo absolutamente claro y entender que esto no se trata solamente de intereses económicos, sino fundamentalmente geopolíticos. Bueno, porque hoy queda lejana la agenda, digo, con un país como el que tenemos de 40% pobreza, 6 de cada 10 chicos que nacen que son pobres, inflación de 148, todas esas cuestiones que hacen al día a día de la gente. Es cierto lo que vos planteás, decir, bueno, si miramos un poco más de nuestro territorio, lo que se está trazando tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver, vamos a volver a un pasito atrás. Cuando nosotros decimos que hay sociedades facciosas y fragmentadas y que ahí pueden crecer los liderazgos populistas y autocráticos, también estamos diciendo que eso es el caldo de cultivo para el crimen organizado y para el narcotráfico. ¿Qué pasó? Saqueos. ¿Qué dice la justicia hoy? Es probable y posible, por las pistas que tienen y la información que tienen, que esté vinculado al narcotráfico. En sociedades fragmentadas y facciosas crece el narcotráfico porque te disputa el territorio. Y crece el terrorismo, y crece el crimen organizado. ¿Y qué está haciendo la Argentina ahora? Se está alineando estratégicamente con terroristas, con dictadores. Yo me pregunto, nosotros ahora qué vamos a hacer, ¿una asociación estratégica con Irán, que perpetró atentados en la República Argentina? ¿Qué estamos ahora diciendo al haber entrado al bloque de los BRICS? ¿Que estamos de acuerdo con la invasión de Rusia a Ucrania? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias geopolíticas? ¿Se hicieron esas preguntas? Es decir, ¿a quién le conviene que la Argentina ingrese a los BRICS? Yo te lo puedo decir rápidamente. Hoy, China, dentro del bloque, tiene el 71% del producto bruto de ese bloque. Y la Argentina tiene cobre, litio, gas, petróleo, todos recursos estratégicos que le sobran, que son extraordinarios y que China necesita, ¿no? Entonces, hay temas acá que van a significar y tener un impacto directo en la Argentina, pero en lo inmediato. Y sobre esto tienen que tener absolutas precisiones. No se trata de, yo no hablo con comunistas. Se trata de saber cuál es tu alineamiento estratégico en materia de relaciones exteriores y geopolítico, y se trata además de eso, de comprender que el futuro de la Argentina además está al este. Mariana, la última, y siempre es un placer hablar con vos, aún con la mosca incluida. Que bueno, se fue. Si no hay que llamarla. Si tuvieras que ponerle un título a este momento de la Argentina, ¿cuál sería? De aprendizaje. De enorme aprendizaje. Y hay que estar despiertos. Absolutamente despiertos. Es de un enorme dolor y de un gran aprendizaje. Y creo que todos deberían estar, y todos debemos estar en este momento, con toda la escucha posible y ajustando la percepción que se destruyó. ¿Y lo ves como reversible a esta altura? Sí, yo creo que se puede revertir. Un placer. Gracias. Bueno, me voy a hablar.